¿Y si el mayor riesgo de tu vida no fuera equivocarte de camino, sino llegar muy lejos sin darte cuenta de que nunca elegiste el destino? Hoy quiero hablarte de una de las formas más silenciosas de perder una vida: vivir en automático. Hola, soy Natalie Cruz y te doy las gracias por abrir este espacio para ti. Antes de comenzar nuestra conversación de hoy, quiero recordarte por qué existe Real Estado. Esto no es un espacio para aprender a ser alguien diferente, es un espacio para volver a quien siempre has sido, debajo del miedo, de las heridas, de las expectativas y de todo aquello que un día te hizo olvidar tu esencia. Aquí no creemos que la transformación comience cuando haces más, creemos que comienza cuando empiezas a mirar con verdad. Porque una persona puede cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, o incluso puede cambiar de profesión y seguir siendo gobernada por las mismas heridas. En Real Estado creemos que la verdadera libertad no consiste en tener más opciones, consiste en recuperar el gobierno de tu mundo interior. Si esta conversación logra hacerte una sola pregunta que permanezca contigo durante toda la semana, entonces habrá cumplido su propósito. Gracias por estar aquí. Comencemos. Hay mañanas que se parecen demasiado unas a otras. Suena la alarma, abres los ojos, durante unos segundos miras el techo sin pensar en nada. Casi por reflejo buscas el celular, revisas los mensajes, lees alguna noticia, respondes algo que quedó pendiente desde la noche anterior. Te levantas, entras al baño, te cepillas los dientes, preparas café, sales de la casa, trabajas, resuelves problemas, contestas llamadas, quizás atiendes personas, cumples responsabilidades. Y cuando finalmente termina el día, te acuestas con la sensación de haber estado ocupado desde que amaneció, pero no necesariamente con la sensación de haber vivido. Aquí hay una diferencia enorme entre estas dos cosas, porque uno puede pasar un día completamente lleno y al mismo tiempo profundamente vacío. Puede tachar todas las tareas de la agenda, responder todos los correos, quizás cumplir con todas las obligaciones y aún así sentir que algo importante quedó pendiente. Y no porque olvidamos hacer algo, sino porque olvidamos encontrarnos con nosotros mismos. Quiero que por un momento viajes conmigo. No a un lugar, quiero que viajes a un recuerdo. Piensa en cuando eras un niño, una niña o quizás un adolescente. Recuerda cómo pasaban los días. Un verano parecía eterno, una tarde podía sentirse infinita. 5 minutos alcanzaban para imaginar un mundo completo. Había tiempo para mirar las nubes, para hacer preguntas, para observar una hormiga cargando una hoja, para perderse en un libro, para quedarse simplemente contemplando la lluvia. ¿En qué momento dejamos de mirar? ¿En qué momento dejamos de asombrarnos? ¿En qué momento la vida pasó de ser algo que experimentábamos a convertirse en algo que simplemente administrábamos? Definitivamente no tengo una respuesta única para esa pregunta, pero sí tengo una sospecha. Creo que no ocurrió de un día para otro. Nadie despierta una mañana diciendo, hoy voy a dejar de estar presente en mi propia vida. Esto sucede lentamente, sucede casi en silencio. Un día aprendemos que hay que cumplir, después aprendemos que hay que producir. Más adelante descubrimos que hay que correr y sin darnos cuenta empezamos a medir el valor de nuestros días por todo lo que alcanzamos a hacer y no por la manera en la que vivimos. Es curioso, porque nunca habíamos tenido tantas herramientas para ahorrar tiempo y sin embargo, pocas generaciones han sentido que el tiempo se les escapa con tanta rapidez como a nosotros.
Vivimos rodeados de dispositivos diseñados para simplificar la vida, pero muchas veces terminamos sintiendo que somos nosotros quienes vivimos al servicio de estos dispositivos. Contestamos un mensaje mientras pensamos en la reunión. Durante la reunión recordamos el mercado. Mientras hacemos mercado pensamos en las cuentas. Y mientras cenamos respondemos correos. Mientras nuestros hijos nos hablan, revisamos una notificación. Y cuando por fin llega el silencio, ya no sabemos qué hacer con él. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otra pantalla, otro video, otra conversación. Cualquier cosa que nos evite encontrarnos con nosotros mismos. Y quizás estés pensando, Natalie, eso nos pasa a todos. Sí, precisamente ese es el problema, que se volvió tan normal que se volvió paisaje, que dejó de parecernos extraños. Nos acostumbramos tanto a vivir hacia afuera que dejamos de notar cuándo nos habíamos alejado de nuestro mundo interior. Y cuando algo se vuelve tan cotidiano, deja de despertar preguntas. Porque simplemente ocurre. Como respirar, como caminar, como conducir el mismo camino todos los días hasta llegar al destino sin recordar un solo semáforo del trayecto. Hay una frase que escuché hace algunos años y que nunca volvió a salir de mi corazón. Y dice más o menos así: lo contrario de vivir no es morir. Lo contrario de vivir es dejar de estar despiertos mientras la vida sucede. La verdad no sé quién la escribió, pero cada vez que la recuerdo, me obliga a detenerme, porque me hace pensar que quizá el mayor riesgo de nuestra época no sea el fracaso, ni siquiera el sufrimiento. Quizás el mayor riesgo sea atravesar la vida completamente ocupados, sin llegar a estar verdaderamente presentes en ella. Y esa posibilidad, si les soy honesta, me estremece. Porque una vida no se pierde solamente cuando termina. Una vida también puede perderse poco a poco, mientras sigue funcionando. Aquí no quiero darte una respuesta, quiero hacerte una pregunta, quiero que reflexiones. Y me gustaría que no la respondas todavía, solo déjala entrar. ¿Hace cuánto tiempo no sientes que estás completamente presente en tu propia vida? Y no me refiero a unos minutos de descanso ni a unas vacaciones. Me refiero a esa sensación profunda de habitar el momento, de estar aquí, de sentir que no estás sobreviviendo el día, sino viviéndolo. Porque sospecho que esa pregunta puede ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que quizás imaginas. Esa pregunta puede estar merodeando todavía, dando vueltas en tu cabeza. Y si es así, no intentes responderla demasiado rápido. Las preguntas importantes no nacieron para responderse en 5 segundos. Las preguntas importantes nacieron para acompañarnos. Hay preguntas que funcionan como una semilla. Hay que tener presente que las plantas no aparecen el mismo día en la que las sembramos. Las grandes respuestas tampoco. Durante muchos años pensé que vivir en automático era algo que les ocurría a las personas demasiado ocupadas, a quienes quizás tenían demasiado trabajo, a quienes vivían bajo mucho estrés. Pero con el tiempo descubrí que estaba equivocada, porque yo he conocido personas con agendas completamente llenas que viven en una presencia admirable. Y también he llegado a conocer personas que tienen todo el tiempo del mundo y hace años dejaron de estar presentes en su propia vida. Entonces entendí que el problema nunca fue la cantidad de cosas que hacemos. El problema es desde dónde las hacemos. Porque puedes preparar el desayuno mientras realmente estás ahí. O puedes preparar el desayuno pensando en la discusión de ayer, preocupado por la reunión de mañana y quizás sintiendo culpa por algo que ocurrió hace 10 años. Tu cuerpo está en la cocina, sí,
pero tú hace rato dejaste ese lugar. Es curioso cómo nos acostumbramos a ausentarnos de nosotros mismos y quizás ni siquiera lo notamos, que es lo peor. Estamos conversando con alguien, pero ya estamos preparando la respuesta antes de terminar de escuchar. Abrazamos a un hijo, pero seguimos pensando que quizás hay algún mensaje de correo que no hemos enviado o que no hemos visto. Terminamos una reunión y nuestra cabeza ya está viviendo la siguiente. Nos pasa algo bueno y en lugar de disfrutarlo, estamos pensando inmediatamente en cuánto durará esto. Vivimos saltando de un momento a otro, como si el presente fuera únicamente un puente hacia lo que viene después. Y el problema es que la vida solamente ocurre en un lugar, aquí y ahora, no ayer, no mañana, está ocurriendo aquí. Hay una palabra que me gusta mucho y es habitar. No simplemente estar, sino habitar. Porque uno puede estar en un lugar sin habitarlo. Puedes estar sentado aquí o en la sala de tu casa sin habitar ese momento. Puedes estar de vacaciones sin habitar el descanso. Puedes estar con la persona que amas, pero sin habitar la conversación. Y puedes incluso hasta estar orando sin habitar realmente ese encuentro con Dios. Y creo que una de las tragedias más silenciosas del ser humano es esa. Aprender a estar en todas partes, menos en el único lugar donde realmente está ocurriendo su vida. Hace algún tiempo escuché a alguien decir algo que nunca olvidé. Decía que el ser humano es el único capaz de vivir 3 tiempos al mismo tiempo. Mientras su cuerpo permanece en el presente, su mente discute con el pasado y su corazón está temiendo el futuro. Cuando escuché esa idea pensé, qué manera tan agotadora de existir, ¿verdad? Y sin embargo, muchos vivimos exactamente así. Nuestro cuerpo desayuna, nuestra mente revive una conversación, nuestro corazón anticipa una preocupación y el presente queda completamente abandonado. Déjame hacerte otra pregunta. No para que respondas, simplemente para que observes. ¿Cuántas veces al día haces una pausa verdadera? No hablo de tener el carro en un semáforo, ni de esperar que cargue una página de internet. Hablo de una pausa consciente, de esas en las que respiras profundamente, en las que miras alrededor y recuerdas que estás vivo. Porque sospecho que muchas personas no necesitan unas vacaciones, sino que necesitan volver a aprender a detenerse. Hay algo profundamente paradójico en nuestra cultura. Vivimos convencidos de que si seguimos acelerando, algún día llegaremos al lugar donde por fin podremos descansar. Pero es tan sencillo como que ese lugar nunca llega. Siempre aparece una tarea más, un logro más, una meta más, una responsabilidad nueva y entonces posponemos una vez más la vida, como si vivir fuera algo que comenzara después de terminar, yo qué sé, la universidad, después de casarnos, después de tener hijos, después de pagar las deudas, después de jubilarnos, siempre después. Y sin darnos cuenta, convertimos el presente en una simple sala de espera. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas llegarán al final de sus vidas descubriendo que pasaron décadas preparándose para vivir sin haber vivido realmente? Y esa idea me conmueve profundamente, porque no creo que Dios regalara la vida únicamente para administrarla. Creo que también nos la regaló para contemplarla, para disfrutarla, agradecerla, compartirla, para habitarla. Y quizás aquí aparezca una pregunta inevitable. Si todos deseamos vivir plenamente, ¿por qué terminamos alejándonos de nosotros mismos? ¿Por qué repetimos los mismos pensamientos, las mismas reacciones, los mismos temores? ¿Por qué sentimos que incluso queremos
que cuando queremos cambiar algo dentro de nosotros, siempre nos lleva al mismo lugar? Creo que esa pregunta marca el momento exacto en el que comienza nuestra conversación de hoy. Porque existe una razón profundamente humana. Y entenderla puede cambiar para siempre la manera en que miramos nuestra propia historia. No tiene que ver con falta de voluntad, ni con debilidad, ni con que haya algo dañado dentro de nosotros. Tiene que ver con la manera maravillosa en que Dios diseñó nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir. Y paradójicamente, esa misma capacidad que nos permite sobrevivir puede convertirse sin que nos demos cuenta en la razón por la que dejamos de vivir despiertos. Eso es lo que descubriremos ahora. Durante muchos años, cuando escuchaba a alguien decir, no sé por qué reaccioné así, o no sé por qué siempre termino haciendo lo mismo, no entiendo por qué vuelvo a caer en la misma historia una y otra vez, pensaba que el problema era falta de voluntad, falta de fuerza de voluntad. Creía que las personas simplemente necesitaban decidir diferente, esforzarse más, comprometerse más, pero no. La vida y las personas que han pasado por mi consulta me enseñaron otra cosa. Descubrí que la mayoría de las veces no actuamos desde la decisión, sino que actuamos desde una repetición. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Quiero hacerte una pregunta más. Quizás es muy sencilla. ¿Cómo llegaste hoy hasta el lugar donde estás? Si estás en casa, ¿recuerdas cada paso que diste desde tu habitación hasta la cocina? Si condujiste, ¿eres capaz de recordar cada semáforo que cruzaste? ¿Cada cambio de velocidad? ¿Cada movimiento de tus manos sobre el volante? Lo más probable es que no. Y eso no significa que tengas mala memoria, significa que tu cerebro hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: ahorrar energía. Nuestro cerebro es extraordinariamente inteligente y a él le encanta automatizar todo aquello que ya aprendió. Porque pensar conscientemente cada pequeño movimiento sería agotador. Imagina tener que aprender todas las mañanas cómo abotonarte, cómo sostener un cepillo de dientes o cómo caminar, cómo abrir una puerta. Llegarías al mediodía completamente exhausto, ¿no crees? Por eso, el cerebro convierte muchas acciones en hábitos. Y gracias a eso podemos dedicar nuestra atención a cosas nuevas. Este es uno de los regalos más maravillosos que recibimos como seres humanos. Hasta aquí todo parece perfecto, ¿verdad? Y lo es. El problema aparece cuando el cerebro empieza a automatizar mucho más que esas acciones. Empieza a automatizar maneras de pensar. Empieza a automatizar maneras de interpretar lo que sucede. Empieza a automatizar respuestas emocionales y, sin que nos demos cuenta, también automatiza la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y hasta con Dios. Tal vez nunca habías llegado a pensar en esto, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que hoy llamas mi forma de ser, quizás comenzaron siendo solamente una respuesta repetida muchas veces. No naciste diciendo no soy suficiente. No naciste creyendo que debías agradar a todo el mundo. No naciste pensando que expresar tristeza era una debilidad. Tenlo por seguro que no naciste convencido que pedir ayuda era una vergüenza. Esas ideas fueron llegando poco a poco porque a veces por lo que escuchaste, otras veces por lo que viviste y muchas veces por lo que necesitaste hacer para sobrevivir emocionalmente. Aquí quiero detenerme un instante, porque esta parte me parece profundamente importante. Hay comportamientos que un día fueron una solución
Y aunque hoy ya se hayan convertido en un problema. Piensa, por ejemplo, en un niño que crece en una casa donde expresar emociones siempre termina en gritos. Ese niño aprende algo. No porque alguien se lo enseñe con palabras, lo aprende observando. Descubre que llorar puede traer consecuencias, que hablar genera conflictos, que es más seguro callar. Y entonces empieza a hacerlo, cada vez con mayor facilidad. Hasta que un día ya no necesita decidir si guardar silencio o no. Simplemente el silencio sale solo. Y años después, ese niño se convierte en ese adulto. Y cuando su pareja le pregunta, ¿qué sientes?, no responde. Y no porque no quiera, sino porque hace tanto tiempo aprendió a esconder lo que siente que ahora cree que simplemente es una persona fría. Pero quizás nunca fue frío, quizás solamente sobrevivió de la única manera que conocía. Eso cambia completamente la forma en que miramos a las personas y también, obviamente, la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Porque dejamos de decir, ¿qué me pasa? Y empezamos a preguntar, ¿qué aprendí? ¿Qué hoy sigo repitiendo? Esa sola pregunta puede abrir puertas que llevan años cerradas. Y hay una frase que me acompaña desde hace mucho tiempo y cada vez que la recuerdo entiendo un poco más al ser humano. No repetimos lo que queremos, repetimos lo que conocemos. Piénsalo un momento. No porque sea una verdad que pueda ser para todo, sino porque quizás explique una parte de tu historia. Hay personas que desean relaciones sanas, pero siempre terminan eligiendo vínculos donde deben luchar por ser amadas. Hay personas que anhelan paz, pero viven buscando ambientes caóticos, porque aunque les duela, les resulta familiares. Y hay quienes sueñan con descansar y aún así sienten culpa cuando por fin tienen un momento libre. No porque disfruten sufrir, sino porque el cerebro encuentra seguridad en aquello que conoce. Aunque aquello conocido también pueda doler. Y aquí aparece por fin la expresión que ha estado escondida durante toda nuestra conversación. A eso solemos llamarlo vivir en piloto automático. No significa que hayas perdido la capacidad de decidir, sino que significa que muchas decisiones dejaron de pasar por la conciencia. Se volvieron respuestas conocidas, rutas familiares, caminos que el cerebro recorre una y otra vez porque ya los conoce, aunque no siempre te lleven al lugar donde realmente deseas estar. Quizás, no sé, ahora entiendas por qué esta conversación no comenzó hablando del piloto automático. Porque primero necesitábamos descubrir que existía. Porque nadie busca salir de una habitación hasta que se da cuenta de que está dentro de ella. Y tal vez esa sea la primera gran noticia de este camino. Porque si hoy lograste reconocer algún lugar donde has estado viviendo sin darte cuenta, no significa que hayas retrocedido. Significa que acabas de despertar. Y todo despertar, por pequeño que parezca, es el comienzo de una transformación. Hay algo que me parece esperanzador y es que el cerebro puede aprender, pero también puede desaprender. Y quizás esa palabra no exista oficialmente, pero me gusta porque describe muy bien lo que ocurre cuando una persona empieza a despertar. No borramos nuestra historia, no eliminamos nuestros recuerdos, no fingimos que nada pasó. Lo que cambia es otra cosa. Dejamos de responder automáticamente a aquello que durante años dirigió nuestra manera de vivir. Quiero hablarte de algo que he visto una y otra vez. Una persona llega a consulta
diciendo, siempre termino escogiendo personas que me hacen daño. Otra dice, siempre siento que tengo que demostrar mi valor. Y otras confiesan, no importa cuánto logre, nunca siento que sea suficiente. Escucho esas frases con frecuencia y sin embargo casi nunca empiezo preguntando ¿qué estás haciendo mal? Sino que prefiero hacer otra pregunta, una que en mi experiencia cambia completamente la conversación. Les pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste que aprender a vivir así? Y casi siempre ocurre algo. La persona guarda silencio porque deja de mirar el comportamiento y empieza a mirar la historia. Y aquí hay una enorme diferencia entre juzgar una conducta y comprender cómo nació. Imagina por un momento un árbol. Desde lo lejos solo vemos las ramas. Algunas están fuertes, otras parecen secas, otras crecen torcidas. Y si no conocemos nada de árboles, quizás pensemos que el problema está en la rama. Pero quien entiende un poco más sabe que muchas veces la respuesta no está arriba, sino debajo de la tierra, allá en sus raíces. No puedes comprender un árbol mirando únicamente sus hojas o sus frutos, y tampoco puedes comprender una vida mirando solamente sus comportamientos. Las raíces siempre nos van a contar una historia. Creo que una de las cosas más injustas que hacemos con nosotros mismos es resumir toda nuestra identidad en una frase. Yo soy muy inseguro, yo soy muy ansiosa, yo soy muy fría o frío, yo soy muy impulsivo. Y lo repetimos tantas veces que termina sonando como una sentencia, como si hubiéramos nacido con esto, como si no existiera otra posibilidad. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si en lugar de decir yo soy, empezáramos a preguntarnos qué aprendí? Porque ya hemos visto, no es lo mismo decir soy una persona controladora que decir aprendí a controlar porque durante mucho tiempo sentí que todo podía derrumbarse. ¿Notas la diferencia? La primera frase te encierra, la segunda abre una puerta. Hay algo que aprendí hace años y que nunca deja de sorprenderme, porque el ser humano es capaz de acostumbrarse incluso a aquello que le duele. No porque disfrute sufrir, sino porque el cerebro ama lo conocido. Lo conocido da una extraña sensación de seguridad, aunque también nos haga daño. Por eso hay personas que permanecen durante años en relaciones que las lastiman, trabajos que las apagan, ambientes que las enferman. No porque quieran vivir así, sino porque en algún lugar de su historia lo conocido empezó a sentirse más seguro que lo incierto. Y aquí quiero decir algo con mucho cuidado. Salir de un patrón no siempre da tranquilidad al principio. Muchas veces da miedo, porque el cerebro interpreta lo nuevo como una amenaza, aunque lo nuevo sea exactamente aquello que necesitabas para sanar. Piensa en un ave que ha vivido toda su vida dentro de una jaula. Un día alguien abre las puertas o la puerta de la jaula. Desde afuera todos esperan que salga inmediatamente. Pero el ave permanece quieta. Y no es porque ame su jaula, sino porque toda su vida aprendió que ese era el único lugar seguro. Desde afuera es muy fácil decir, vuela. Pero solo quien ha vivido encerrado entiende que la libertad también puede dar miedo. Y creo que algo parecido nos ocurre muchas veces. Queremos cambiar, queremos vivir diferente, queremos dejar atrás ciertas maneras de reaccionar, pero una parte de nosotros sigue aferrándose a aquello que conoce. Y no es porque sea mejor, sino porque resulta familiar.
Entonces, ¿qué significa despertar? Porque hemos estado usando esa palabra varias veces y quizás ya sea momento de darle un significado. Despertar no es tener todas las respuestas. Despertar tampoco significa convertirte de un día para otro en una persona completamente diferente. Despertar es mucho más sencillo y al mismo tiempo es mucho más profundo. Es darte cuenta de aquello que antes pasaba desapercibido. Darte cuenta de que reaccionaste con miedo cuando pensabas que era prudencia. Darte cuenta de que buscabas aprobación cuando creías que solo eras amable. Es darte cuenta de que llevas años obedeciendo una programación que nunca habías cuestionado. Eso es despertar. Y aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, ese instante cambia el resto del camino. Porque nadie puede elegir conscientemente aquello que todavía no alcanza a ver. Y aquí quiero compartir contigo algo muy personal. No creo que la transformación empiece cuando encontramos una técnica, ni siquiera cuando encontramos una respuesta. Creo que comienza el día en que dejamos de defender nuestras explicaciones y empezamos a observar nuestra vida con humildad. Porque mientras seguimos diciendo así soy, la conversación termina. Pero cuando nos atrevemos a decir, y si hubiera algo de mí que todavía no conozco, entonces todo comienza. Quiero que permanezcas unos segundos en silencio. No para buscar respuestas, solo para mirar con honestidad. Piensa en una reacción que se repite con frecuencia en tu vida. Tal vez el enojo, tal vez el miedo, tal vez la necesidad de controlar o tal vez el silencio. Y ahora quiero que te preguntes algo diferente. No vas a preguntar cómo dejo de hacerlo, sino pregunta qué intentó proteger esta reacción cuando apareció por primera vez en mi vida. Porque quizás ahí descubras que aquello que hoy te limita, un día hizo todo lo posible por ayudarte a sobrevivir. Y cuando comprendemos eso, dejamos de pelear contra nosotros mismos. Empezamos por fin a comprendernos. Quisiera que recordaras algo mucho después de terminar esta conversación. No naciste para reaccionar, naciste para elegir. Y aunque esa diferencia parezca pequeña, puede cambiar una vida completa. Porque reaccionar es responder desde aquello que ya conoces. Y elegir es detenerte lo suficiente para preguntarte, ¿esto nace realmente de mí? Y quizá esa sea una de las mayores expresiones de libertad que existe. No hacer siempre lo primero que sentimos, sino tener la capacidad de observarnos antes de responder. Ahora quiero, volver a la imagen con la que he estado pensando desde que comenzamos esta conversación. Quiero que imagines un avión. Los pasajeros ya abordaron. Las puertas se cerraron. Los motores comienzan a rugir, a sonar. El avión acelera, despega y poco después alcanza la altura de crucero. Entonces ahí ocurre algo completamente normal. El piloto activa el piloto automático. Desde ese momento, el avión continúa avanzando, corrige pequeñas desviaciones, pero mantiene la dirección. Ahorra esfuerzo al piloto y todo parece funcionar perfectamente. Y de hecho así es. El piloto automático no es un enemigo. El piloto automático fue creado para ayudar. Pero existe algo que nunca puede hacer. Nunca
decide el destino. Solo sigue la ruta que alguien programó antes del despegue. Cuando entendí cómo funcionaba ese sistema, no pude evitar hacerme esa pregunta. ¿Y si muchas personas estamos viviendo exactamente así? Nos levantamos, trabajamos, construimos una familia, compramos una casa, cumplimos responsabilidades, celebramos cumpleaños, nos preocupamos, envejecemos y seguimos avanzando. Quizás desde afuera parece que todo funciona como ese avión. Nadie sospecha que exista un problema porque el problema no es que el avión avance. El problema sería descubrir muchos años después que el destino nunca fue realmente elegido por quien iba sentado en la cabina. A veces imagino una persona llegando al final de su vida y mira hacia atrás y recuerda todo lo que hizo, todo lo que consiguió, todo lo que perdió. Y entonces aparece esa pregunta, una pregunta que quizás nunca se atrevió a hacer antes. ¿La vida que viví fue realmente la que elegí? Y no estoy hablando de dinero, ni de éxito, ni de reconocimiento. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Las decisiones importantes nacieron de mí, de mi verdad, o nacieron de mis miedos. ¿Viví desde mi esencia o desde aquello que un día aprendí para sobrevivir? Creo que pocas preguntas tienen tanto poder como esa. Y aquí quiero compartir contigo algo que nace en mi corazón. No creo que Dios nos haya creado para vivir dormidos. Creo que nos dio conciencia precisamente porque deseaba que pudiéramos elegir. Elegir amar, elegir perdonar, elegir detenernos, elegir mirar, elegir volver. Por eso pienso que despertar no es solamente un proceso psicológico, también es un acto profundamente espiritual. Es volver a escuchar esa voz serena que tantas veces queda sepultada bajo el ruido, bajo la prisa, bajo el miedo. Es recordar que antes de todas las etiquetas que has recibido, antes de todas las heridas, antes incluso de todas las estrategias que aprendiste para sobrevivir, ya existía alguien. Y ese alguien sigue estando dentro de ti. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que este espacio se llama Real Estado. No porque queramos construir una mejor versión de nosotros, sino porque creemos que debajo de todo aquello que aprendimos para sobrevivir, existe un estado más verdadero, más libre, más consciente, más cercano a quien Dios soñó cuando pensó en nuestra vida. Y el camino hacia ese lugar no comienza haciendo más cosas, comienza mirando con verdad. Por eso quiero invitarte a hacer algo esta noche, no para cambiar, todavía no, solo para mirar, porque nadie puede transformar aquello que aún no ha sido visto. Esta noche, antes de dormir, busca un lugar donde puedas estar unos minutos sin interrupciones. Apaga el televisor, deja el celular a un lado. Permite que el silencio vuelva a tener un espacio. Toma una hoja de papel, respira profundo y en la parte superior escribe una sola pregunta. ¿Dónde siento que he estado viviendo en piloto automático? No hay que buscar respuestas perfectas. Escribe lo primero que aparezca. Tal vez sea una relación, tu trabajo, tu manera de hablarte, tu relación con Dios o la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Después escribe otra pregunta. ¿Qué parte de mí necesita despertar? No para juzgarte, no para exigirte, solo para observar con honestidad. Y si quizás eres una persona de fe como yo, quiero invitarte a terminar con esta oración. Señor, gracias porque nunca dejaste de verme, incluso en los momentos en que yo dejé de verme a mí misma. Muéstrame los lugares donde he vivido dormido. Dame la valentía para mirar mi historia con verdad y enséñame a caminar cada día un poco más cerca de la persona que tú soñaste cuando me creaste. Amén. No es necesario tener prisa. Los grandes despertares casi nunca comienzan con grandes decisiones. Empieza con un instante de honestidad,
con una pausa, con una pregunta, con el valor de reconocer que quizás has estado viviendo de una manera que ya no representa quién eres. Y eso no debería llenarte de culpa, debería llenarte de esperanza, porque aquello que hoy logras ver ya no tiene que seguir gobernándote mañana. Por último, quiero dejarte una pregunta. Llévala contigo, escúchala toda la semana. Permite que te acompañe cuando conduzcas, cuando prepares el desayuno, cuando abraces a alguien, cuando estés en silencio. ¿Qué parte de mi vida estoy viviendo por costumbre y cuál estoy viviendo por verdadera elección? Hoy descubrimos que muchas veces vivimos en piloto automático, pero ¿sabes? Eso abre una puerta a una pregunta todavía más profunda. Si muchas de nuestras decisiones no nacen de la conciencia, ¿quién las está tomando? Esa será nuestra próxima conversación. Y quiero despedirme dejándote una frase. El mayor riesgo de vivir en piloto automático no es tomar el camino equivocado, es recorrer toda una vida sin haberte detenido nunca a elegir el destino. Soy Natalie Cruz y esto fue una conversación de Real Estado. Recuerda siempre, volver a ti será el primer paso para volver a vivir. Hasta nuestro próximo encuentro.